le queríamos mostrar un video hablando sobre las Fuerzas Armadas, pero igual lo voy a hablar de las Fuerzas Armadas en Honduras que hacen una labor de seguridad pública. Y traigo este tema a colación en el día de hoy porque, como les había dicho antes de la pausa, vamos a tratar el tema de que el Ministerio de Defensa ha anunciado que aumentará el patrullaje, que aumentará incluso los agentes que servirán dentro del cuerpo especializado del Ministerio de Defensa que se llama Ciudad Tranquila. Fungiera como positiva dentro de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque los militares pues no están capacitados para hacer labores policiales. Eso es el entendido de lo que se dijo al inicio. Pero en este momento ver que el Ciutrán, que de hecho no ha desaparecido, pero no lo veíamos en las calles haciendo labores de seguridad ciudadana, en este momento el gobierno ha tenido que acudir nueva vez al Ciutrán y le ha dado la razón a la gestión pasada de que ciertamente es un cuerpo especializado que puede incluso colaborar y dar resultados benéficos en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y es que, aunque los niveles de inseguridad ciudadana nunca, ni siquiera en países donde la economía es estable como Alemania, y que los niveles de inseguridad son muy mínimos, pero hay países, y con esto quiero hacer más que todo un briefing para ilustrarlo sobre el tema. Hay países, por ejemplo, como en Honduras, donde las Fuerzas Armadas hacen labores de seguridad pública. Ojo con esto. En el plano de lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, no está incluido el tema de los militares haciendo estas labores policiales en países, por ejemplo, como Honduras. Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas en Honduras hacen labores de seguridad pública. Yo siempre hago siempre especifico la diferencia en lo que tiene que ver con seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad pública es aquella que tiene que ver con la convivencia entre los ciudadanos y el evitar los actos violentos entre los mismos, y que obviamente la garantiza el Estado. La seguridad pública tiene que ver con los bienes del ciudadano, lo que tiene que ver con la convivencia entre ellos, pero a nivel de instituciones, tanto públicas como privadas, los bienes inherentes del ciudadano. Claro, la debe garantizar el Estado, pero no es lo mismo que la seguridad ciudadana. Es decir, las Fuerzas Armadas en Honduras que hacen una labor de acompañamiento a la Policía Nacional, y que en este caso se llama Guardia Nacional en Honduras, hacen una labor de seguridad pública, es decir, todo lo que tiene que ver con patrullaje, seguridad a instituciones, establecimientos, hacen este tipo de labor. En cambio, en países, por ejemplo, como Guatemala y El Salvador, donde también se ha copiado este modelo de que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública, no ha dado resultados, o sea, no ha dado un resultado esperado, sino que han retirado las Fuerzas Armadas de hacer esta labor porque dentro de la misma no la han incluido para hacer labores de seguridad pública, sino de seguridad ciudadana. En el entendido de lo que tiene que ver con esto, en Costa Rica, por ejemplo, existe una Guardia Nacional, pero es un caso totalmente contrario. En Costa Rica, por ejemplo, el ejército ha sido eliminado y como tal existe una Guardia Nacional que hace las labores del ejército como también labores policiales. Es decir, la Guardia Nacional hace de ser un ministerio de defensa que como tal en Costa Rica depende del Ministerio de Seguridad Pública, así se llama, y entonces depende de la Guardia Nacional que hace ambas labores, es decir, labores operacionales y de defensa territorial, que es lo que hace el ejército, así como también hace las labores de seguridad pública y seguridad ciudadana. Esto ha dado resultado en países como Costa Rica, donde realmente la situación no es la misma que la República Dominicana. Pero, viéndolo ya en sentido general, en lo que tiene que ver como especialista en este tema, ¿verdad? Yo entiendo que es realmente positivo el hecho de que los militares se puedan entrenar en labores, pero más no en labores policiales, sino que se pueda hacer en este sentido, como lo está haciendo el Ciutrán, que el Ciutrán no debe, ¿verdad?, como tal, hacer labores policiales, sino colaborar en lo que tiene que ver con la seguridad, pero no la seguridad ciudadana, sino la seguridad pública. Es decir, que el Ciutrán realice labores como lo realiza las Fuerzas Armadas en Honduras en lo que tiene que ver con labores de seguridad pública. Usted no puede decirle a un militar que está entrenado
para hacer labores de operaciones, que está entrenado para hacer labores de defensa, que puede hacer una labor, bueno, de poder hacer, algunos podrían hacerlo, pero dentro del entendido de los entrenamientos que reciben los militares, estos no están en la capacidad de hacer labores de seguridad ciudadana. Señores, la seguridad ciudadana no es tomar la seguridad a la fuerza. La seguridad ciudadana, como se trata de la convivencia entre los ciudadanos, entre los civiles, es más que todo una labor de psicología, una labor de patrullaje, una labor de hecho que, como ustedes ven, la Policía Nacional, que se le sale de control la situación en la República Dominicana, no es porque ellos no tengan entrenamiento en cuanto al tema de persecución, en cuanto al tema de poder utilizar el arma. Ciertamente tienen debilidades, pero ahí no es que está el tema. El tema está en que ellos no tienen el tacto psicológico para tratar con los ciudadanos. El tema es que ellos no están capacitados ni entrenados para poder hacer una labor incluso de sometimiento con los ciudadanos. Los policías como tal no tienen este sentido de someter al ciudadano y de saber que ellos son un ente superior incluso al ciudadano, superior en lo que tiene que ver con protección, no superior para ellos imponer la fuerza. No me refiero a eso. En el plano de los militares, recordemos que los militares están entrenados de otra manera. Los militares están entrenados para hacer labores de patrullaje, para hacer labores operacionales. Están entrenados los militares para hacer labores de defensa como tal, en cuanto a lo que tiene que ver con guerra, en lo que tiene que ver con tema de seguridad en la frontera, que es seguridad perimetral, que no tiene que ver incluso con nada de lo que es seguridad ciudadana. Sí pueden hacer labores de seguridad pública, porque recuerden que la seguridad pública como tal es más en el plano de vigilancia, en colaborar incluso en retenes y hacer esta supervisión. Eso pueden hacer los militares y es incluso para lo que está concebido el Ciutrán, más no para seguridad ciudadana. Yo traigo esto a colación y hago esta explicación porque creo que cuando el Ministerio de Defensa se refiere al Ciutrán y dice que el Ciutrán va a hacer labores de seguridad ciudadana, está utilizando un concepto errado. El Ciutrán como tal lo que debe hacer es labores de seguridad pública. Los militares no están entrenados para hacer labores de seguridad ciudadana. Vamos a ver qué sucederá en lo adelante. Ojalá que esto pueda dar al traste con disminuir los niveles de inseguridad en la República Dominicana. Pero les repito, los militares no están entrenados para hacer labores de seguridad ciudadana, no están entrenados para hacer labores policiales. Pero ojo, en el entendido de que aclaro, de que sí están capacitados para hacer labores de seguridad pública, que es para lo que fue concebido el Ciutrán, para colaborar en las labores de seguridad pública, que ciertamente no está especificado de esta manera dentro del decreto que crea este cuerpo especializado, bueno, dentro de la legislación que crea este cuerpo especializado, pero como tal, esa es la razón, ese es el deber ser. En Estados Unidos, por ejemplo, existe, y esto incluso debería o podría ser una solución al tema de la inseguridad en la República Dominicana, y es más o menos la policía municipal que se ha creado en la República Dominicana. Aquí se ha creado una policía municipal que realmente no tiene funciones, o sea, se ha creado una policía nacional honorífica, y aunque ciertamente los civiles que participan en ella hacen una labor honorífica, es que como tal no tiene un sentido operacional. En los Estados Unidos existe una Guardia Nacional, que es una Guardia Civil por estados. Es decir, en los estados hay ciudadanos que pertenecen a esta Guardia Civil que hacen una labor que no es pagada, ¿verdad? Una labor honorífica, pero como tal tienen funciones. Y cuando son llamados, cuando hay crisis, por ejemplo, como este momento, que la República Dominicana se encuentra en una crisis en lo que tiene que ver con el plano de la seguridad ciudadana, esta Guardia Nacional por perímetros, o sea, por estados, son llamados estos ciudadanos como tal y hacen una labor de patrullaje, más no una labor policial, porque recuerden que no tienen funciones para hacer labores policiales, pero sí hacen una labor de patrullaje, una labor de seguridad pública. En la República Dominicana bien esto se pudiera hacer, que la policía municipal como tal sea utilizada. Ojo, estos ciudadanos son ciudadanos comunes que tienen trabajos en los Estados Unidos y que prestan su servicio en sus días libres, porque ellos mismos lo han decidido, sea los fines de semana o sea los días que tienen libre, aunque no sea fin de semana. Lo mismo pudiera ser en la República Dominicana, que se reclute este personal o más personal, o se llame a los ciudadanos a que estos
colaboren en lo que tiene que ver con la policía municipal y que se haga un planteamiento para que los días libres aquellos ciudadanos de manera voluntaria puedan ir y puedan hacer labores de patrullaje, que se les pueda dar este entrenamiento. Pero aquí en la República Dominicana se ha creado una policía municipal que como tal en muchos ayuntamientos, en muchos municipios de la República Dominicana es totalmente infuncional. Simplemente tienen algún presupuesto porque los ciudadanos son honoríficos, pero dentro de lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta policía, reciben un presupuesto los ayuntamientos como tal para manejar este tema de la policía, pero no lo utilizan en esto. Yo creo que, como digo, el tema de la seguridad ciudadana es una labor de todos. Es una labor de no solo incluir a los partidos políticos, es una labor de no solo incluir a la sociedad civil, sino también una labor de incluir a los ayuntamientos para poder tratar el tema de lo que tiene que ver con la defensa civil, con los bomberos y que como tal con la policía municipal. Ciertamente existen unas mesas de seguridad ciudadana y género en los municipios, pero su función como tal no tiene que ver directamente con el tema de la policía municipal. O sea, están ligados, pero no tiene que ver con dirigenciar lo que tiene que ver con la policía municipal. Pero el tema también de los bomberos y la defensa civil, que hacen una labor como tal en la República Dominicana de rescate. Nosotros tenemos una defensa civil que no cumple al concepto como tal de defensa civil. O sea, la defensa en sentido general se divide en defensa militar y defensa civil, que es a lo que me refiero de la Guardia Civil, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. La Guardia Civil de los Estados Unidos, que es un cuerpo de civiles, que más o menos, como digo, para entender, sería más o menos la policía municipal aquí en la República Dominicana. Como hacen una labor civil, dentro de esto se enmarcan dentro de la defensa civil. Pero en la República Dominicana, como la Policía Nacional como tal, municipal como tal, no hace esta labor, la defensa civil tampoco está concebida dentro del concepto de defensa civil. Nosotros tenemos un cuerpo de rescate en la República Dominicana. La defensa civil solo hace labores de rescate. Y como tal no debería ni siquiera llamársele defensa civil, debería llamársele cuerpo de rescate. Porque una defensa civil, como digo, es más que todo un cuerpo de civiles, o sea, un grupo de civiles, como una Guardia Nacional o como vendría a ser la Policía Municipal, que hace labores civiles, o sea, son civiles, pero hacen labores de seguridad, colaborando en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Podría ser una idea, podría ser un plan que funcione, incentivar a los ciudadanos a que se incluyan en la Policía Municipal, darles un entrenamiento, hacer un proyecto para que estos hagan labores de vigilancia, para que estos hagan una labor dentro de sus territorios, pero también teniendo los territorios delimitados de la manera correcta, que haya un patrullaje tanto de civiles como de policías, porque no vamos a ser claros, no es que los civiles como tal hacen esta labor de patrullaje solos, sino que se hacen una combinación, tanto policías con civiles, y hacen esta labor alrededor de sus comunidades. Pero en Estados Unidos obviamente se hace este patrullaje de acuerdo a la cantidad de habitantes, porque tienen datos específicos de los habitantes por estados, y esta Guardia Civil, que está concebida por estados, entonces hace una labor excepcional en colaboración de lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Esto debería de hacerse en la República Dominicana. Y que el Ciutran, que es el tema que nos confiere y que estamos hablando en el inicio de este bloque, haga labores de seguridad pública, más no de seguridad ciudadana, porque los militares como tal no están calificados como tal, no están entrenados para hacer labores policiales. Debemos seguir trabajando en lo que tiene que ver con la reforma de la policía. Debe el gobierno seguir trabajando en las labores de seguridad ciudadana. Debe seguir incentivando a los ciudadanos a sumarse en lo que tiene que ver con las labores de seguridad. La seguridad no es un problema solo del gobierno, la seguridad es un problema de todos, es un problema del Estado. La seguridad como tal debe garantizarla el Estado. Pero recuerdo que el Estado no solo es el gobierno, el Estado son todas las instituciones, tanto públicas como privadas.